Muy buenas noches una vez más. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Os mando un abrazo desde Murcia, desde mi casa, que intentaron quemarla hace un par de días, pero el demonio se achicharra de que antes de que poder quemar mi casa tienen que pasar por encima de Dios. Y para pasar por encima de Dios lo tienen muy difícil en el nombre de Jesús. Un abrazo para mi hermano Pedro, Eduardo, Blas, todos los moderadores, a mis hermanos y mis hermanas, que noche tras noche estamos juntos, disfrutando de la presencia de Dios, creciendo, madurándonos, confortándonos, animándonos en el nombre de Jesús. Saludo a mi hermana Rebeca, que me estaba preguntando si predicaba. Le mando un saludo a mi hermana en el nombre de Jesús. Miren, los jueves son mensajes sencillos, son mensajes de fe. Son mensajes de ánimo, son mensajes le hemos puesto un título al programa, Bálsamo para el alma. Son mensajes de aliento. Son mensajes para aquellas personas que están pasando por dificultades, por desánimos, por momentos de oscuridad, por momentos de tristeza. Traerles un rayito de luz, de esperanza en el nombre de Jesús. La semana pasada hablábamos de revive tus sueños y decíamos que hay fecha de caducidad. Mucha gente recibió sueños en el pasado, pero que hoy día piensan que esos sueños caducaron. ¿Sabes qué? Te digo de parte de Dios para recordarte de que Dios te habló en tu pasado acerca de tu futuro. Dios reveló tu futuro en tu pasado y te dijo que en el futuro Él te iba a usar y iba a usarte para su gloria. Pero Dios jamás te dijo el proceso para llegar al sueño de Dios. Dios jamás te revela la letra pequeña del contrato. Dios te dice, te voy a usar, hermano, te voy a usar, hija mía, hijo mío, pero no te voy a contar el proceso para llegar a cumplir mis sueños. Y quizá muchos de nosotros nos encontramos en ese momento de oscuridad, de soledad, de silencio, abandonados por nuestros hermanos, como la vida de José, tirado en lo más profundo de un pozo oscuro, solo y silencioso. Y decíamos, porque no pude moverme de un solo versículo, y decíamos en Jeremías, que decía, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Esto es un resumen de la semana pasada. Antes de ser formado, primero tienes que conocer la intimidad con Dios. Porque no hay propósito sin intimidad. Intimidad y propósito van ligados de la mano. En la intimidad Dios te revela sus planes y te dice que vas a ser profeta en las naciones. Pero cuando Dios te revela el propósito para el cual te hizo nacer, comienza un periodo de formación. Y José no entendió ese plan, no entendió el camino que tenía que andar. Él recibió el sueño, pero no entendió la formación. Pero luego dice que en medio de la formación, en el vientre materno, Dios te consagra antes de que nazcas. Porque en medio de la formación vas a tener que tomar una decisión. ¿Dónde vas a enfocarte? Y eso es lo que voy a predicar hoy. En medio de la formación, ¿dónde vas a enfocar tu mirada? ¿Te vas a consagrar? ¿Vas a seguir viviendo en santidad, en oración, en adoración? ¿Vas a seguir mirando a Dios? ¿Vas a seguir caminando hacia el mismo fin que era la palabra consagrar? ¿O por el contrario vas a tirar la toalla y te vas a rendir? ¿O vas a hacer otra serie de cosas? Porque antes de nacer necesitas consagrarte en la formación. Y consagración es seguir peleando. Te aseguro que si tú sigues peleando en medio de tu tribulación, tarde o temprano llegará la hora de dar a luz el sueño de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te quiero hablar de revivir los sueños, pero con otro toque. Y es cambiando el enfoque de tu mirada. Cambiar el enfoque de tu mirada. Porque cuando estás en el trato de la prueba de Dios, tú puedes decidir mirar el trato, la prueba, la enfermedad, la dolencia, la escasez, o puedes determinar y elegir seguir mirando a Dios. Miren, la vida está llena de prioridades y para alcanzar metas
Tú tendrás que establecer prioridades. Prioridades significa qué va a ser lo primero o qué es lo que dónde vas a enfocar todas tus fuerzas, en qué te vas a enfocar. Si tú pones prioridades secundarias como primarias, jamás alcanzarás nada. Miren, podemos tener metas, sueños, pero si no ordenamos nuestras prioridades, jamás alcanzaremos el sueño de Dios. Posiblemente ya te haya pasado como a mí, que pongamos mucho empeño en cosas secundarias, en cosas que no tienen tanta importancia, que no trascienden el futuro. Y quizás las cosas prioritarias, importantes para Dios, para alcanzar sus sueños, sus planes, sus propósitos, los dejamos en segundo plano. Prioridades, establecer prioridades. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Dónde vamos a enfocar nuestra mirada en la palabra de Dios para hoy, para esta noche? ¿Dónde invertimos el tiempo? ¿En visitar, en leer, en estudiar? Quizás pones mucho empeño y tu mirada en el gimnasio, pero te digo algo, si no vas a ser culturista, si no vas a ir a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 a levantar pesos, halterofilia, ¿por qué inviertes 4 horas de gimnasio? Si tu prioridad final no es ser un olímpico, invierte media hora solamente, o 40 minutos. Quizás ponemos como prioridad el estar con el móvil o ciertos hobbies. Todo es bueno, decía Pablo, pero no todo me conviene. Hay cosas que ocupan lugar en nuestra vida y hay cosas en las cuales nos estamos enfocando que no nos van a llevar al propósito de Dios. Mira, yo te animaría que hoy, en esta noche, mires 5 años atrás. Mira 5 años atrás. Si tú puedes mirar atrás y no ves crecimiento en tu vida, si tú miras atrás al día de hoy y no has madurado más, si no estás más cerca de tu sueño, es que tu mirada no está bien enfocada. Si yo no estoy hoy, después de 5 años, más cerca del propósito de Dios, es que me desenfoqué y no estoy mirando a donde Dios quiere que mire. Por eso hoy te quiero decir de parte de Dios que para revivir el sueño de Dios sobre ti, vamos a tener que cambiar el enfoque, poner la mirada en lo correcto. Cambiemos el enfoque, hermanos y hermanas. Miren, dice el libro de Proverbios, que lo escribió la persona más sabia de la tierra. Dice Proverbios 4, verso 25. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Dice Filipenses, capítulo 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo prosigo hacia la meta, hacia el plan, hacia el propósito, hacia el sueño de Dios sobre mi vida. Y te leo otro pasaje en Hebreos 12. Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora atentos a esta palabra, dice: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En esta noche Dios nos va a hablar algo. Que muchos de los momentos difíciles que estamos viviendo son para volver a enfocarnos en su mirada. Son para reorientarnos a Él. Porque a veces tantas cosas nos rodean que nos impiden mirarle a Él. Y tantas cosas, tantos ruidos externos alrededor nuestro que impiden que escuchemos su voz. Por eso te digo una vez más: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz en el nombre de Jesús.
La historia de José a mí y a usted debería de inspirarnos a seguir confiados en las promesas de Dios, a pesar de que todo lo que nos rodee nos diga lo contrario. Fe es creer, convicción, aunque no veas, sabiendo que lo que Dios te ha prometido, lo vas a alcanzar. Si Dios te habló en el pasado que serías un hombre o una mujer de Dios, no importa lo que hoy estés viviendo, no importa que hoy parezca que esa palabra no se va a cumplir, porque su palabra es eterna por cuanto Dios es eterno y su palabra sigue vigente, a pesar de que te rodee cualquier cosa terrible que te esté rodeando. Lo que hoy te rodea no va a determinar tu futuro, porque tu futuro lo determinó la palabra que Dios soltó sobre ti. Te lo repito en el nombre de Jesús. Lo que te rodea no va a determinar lo que tú serás, porque lo que tú serás viene determinado por la palabra que Dios habló a tu vida en tu pasado, en el nombre de Jesús. José tenía un sueño de parte de Dios y comenzó a caminar hacia ese sueño el día que fue abandonado por sus hermanos en el pozo. Te repito lo que te dije la semana pasada. El sueño de Dios no era estar ante Faraón. El sueño de Dios no fue gobernar por encima de todos. El sueño de Dios comenzó el día que fue abandonado en el pozo. Porque todo tiene que ver con el sueño de Dios. El pozo. Hoy voy a centrarme en ese tema, el pozo. Y la semana que viene hablaremos justo el versículo cuando José sale del pozo. Pero hoy me voy a centrar en el pozo. Quizá hoy te encuentras como José, abandonado en un lugar solitario, en silencio, no escuchas la voz de Dios, pareciera como que el techo, el cielo se ha vuelto de piedra, de cobre, de bronce, tus oraciones no llegan y no llega la voz de Dios, hay un silencio terrible. Pero el pozo es un lugar de trato, donde Dios comenzó a formarte, a forjarte para el día del propósito. Porque Dios necesita hacerte desprender de la túnica de colores. Dios necesita que te desprendas de tus habilidades, de tus dones, de tus capacidades, de tu ministerio incluso, hasta que llegue el momento profético de Dios, donde vas a ser vestido con una túnica de gobierno, una túnica de su propósito, de su sueño en el nombre de Jesús. Pero hay miradas que nos desenfocan del propósito. Hay miradas incluso que nos alejan del propósito de Dios. Miradas dañinas, miradas egoístas, miradas egocéntricas, incluso miradas temerosas. Proverbios dice, miren tus ojos hacia adelante. Pon tu mirada hacia lo que tienes delante. Jesús en el Calvario, imagínatelo ahora. Clavos lo sujetan y no pueden detenerle. No fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en la cruz. Fue el propósito. Porque dice la Escritura que hemos leído, que en el Calvario, puesto el gozo delante de él, soportó la cruz. Siendo Dios se hizo hombre, soportó el sufrimiento de la cruz del Calvario, porque delante de él estaba viendo una iglesia gloriosa, porque delante de él estaba viendo a la esposa del Cordero, porque delante de él estaba viendo a las multitudes redimidas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Lo que sujetó y lo que hizo soportar a Jesús ese padecimiento, fuiste tú y fui yo en el nombre de Jesús. Fue el ver a su esposa redimida vestida de blanco. Jesús miró el propósito y por eso soportó ese dolor tan terrible en su cuerpo. La iglesia fue su gozo. Quiero decirte, punto número 1, no mires nunca atrás. No mires nunca atrás. El libro de Proverbios, si usted lo lee, se va a dar cuenta de que tiene cantidad de promesas que nos animan a mirar hacia adelante.
a creerle a Dios, a alcanzar más grandes y mejores promesas, a un mejor pacto, a un mejor sacerdocio. Son palabras de progresar, de ánimo, de seguir hacia adelante. Nos anima a confiar. Y aunque Dios diseñó un plan y propósito sobre tu vida antes de que tú nacieras, somos nosotros los que decidimos si vamos a alcanzar esos planes o no. Hermano, ¿qué estás diciendo? Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Y Dios determinó crearte como una pieza especial para encajarse en su propósito, en su sueño. Nadie puede ocupar ese lugar. Eres especial para ese lugar. Pero tú, con tus decisiones, donde tú decidas poner tu mirada, podrás correr a encajarte en el propósito de Dios o podrás elegir desencajarte de su propósito. Imagina que estás en un puerto. No, imagina que estás con un barco en un mar impetuoso. Las olas son grandes, el viento sopla fuerte, pero al final miras hacia adelante, te subes arriba en el poste del barco, miras hacia adelante y ves el puerto, seguro, la tierra. Si es verdad que te están moviendo el barco, si es verdad que las olas lo mueven, intentan ahogarlo, hundirlo, pero ahí delante tienes el puerto seguro. Debes de continuar hasta llegar a ese puerto. Ese puerto son las promesas, los planes de Dios sobre tu vida. Pero hay condiciones, y muchas de esas condiciones tienen que ver con tu enfoque. Dice el libro de Romanos, hablando de Abraham, dice, el verso 18 dice, él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así sería tu descendencia. Abraham recibe una promesa de su futuro en su pasado. Dios le revela su futuro en su pasado. Y ahora Abraham entra en el proceso del pozo. Y comienza y dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham recibe una palabra, una promesa, pero de repente cambia su enfoque y mira su cuerpo. Y durante años comienza a mirar su cuerpo. No fueron unos segundos, fueron años literalmente que él miraba su cuerpo y decía, imposible, que Dios me va a usar, no valgo para nada, no tengo capacidad para hablar, soy tartamudo, ¿cómo Dios me va a usar para cantar? Imposible, si mis dedos son zompos, no valen para tocar, ¿cómo Dios me va a usar para evangelizar, para entrar en la cárcel y predicar y que se conviertan las almas? Yo, jamás, Dios no puede usarme. Y Abraham se miraba y decía, imposible, mira mi cuerpo que está arrugado, está envejecido, mira mis canas, Dios no puede darme un hijo, yo no tengo capacidad humana, mira mi mujer, y ahora pone su enfoque en su mujer, mira mi esposa, es viejecita ya la pobre, ya su cuerpo también está arrugado, es imposible. Sin embargo, dice el verso 20, respecto a la promesa de Dios, no titubeó, le costó años, Le costó años no titubear, no fue de la noche a la mañana, el trato de Dios fueron muchos años, pero se dio cuenta de que no podía titubear ante la promesa de Dios. Y se fortaleció en la fe, dice la Escritura, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Abraham decidió enfocarse en la palabra, hasta que Abraham se convirtió en el padre de la fe, en el padre que confió, en un hombre que confió plenamente en la palabra de Dios, a pesar de lo que le estaba rodeando. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde pones tu mirada? Porque donde tú pongas tu mirada va a determinar lo que tú vas a alcanzar. Donde tú mires determinará lo que vas a alcanzar. Abraham no miró su cuerpo, miró la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás.
Nadie que pone la mano en el arado, mira hacia atrás. Mira, yo tengo un trocito de campo. A veces pongo tomates, lechugas, patatas, me gusta. Pero usted sabe que si usted se pone a cavar con la máquina, antes se hacía con los bueyes, pero si tú estás cavando tienes que mirar hacia adelante para hacerlo recto. Si tú miras atrás, el surco te va a salir torcido. Y Dios está diciendo, Jesús estaba diciendo, el que está arando no mira hacia atrás, porque cuando miras a tu pasado te paralizas. Cuando tú miras el daño que te hicieron, cuando tú miras las heridas, las traiciones, cuando miras tu pasado lleno de dolor, eso te paraliza. Por tanto te digo en esta noche, deja de mirar tu pasado, no mires atrás. Porque si miras atrás no podrás alcanzar el sueño de Dios en el nombre de Jesús. José podía estar solo en el pozo y él podría incluso morir en ese pozo pensando, ay, cuánto daño me han hecho mis hermanos, me han abandonado, ay, no me quiere nadie, estoy aquí solo tirado. Sin embargo, a pesar de que le habían herido mucho, no dejó que las heridas de su pasado condicionaran su futuro. No dejemos que nuestro pasado, no dejemos que al mirar atrás perdamos la mirada hacia lo de delante. Dice el libro de Isaías, me encanta ese versículo, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas anteriores del pasado. He aquí, yo hago algo nuevo hoy. Yo hago algo nuevo hoy en el nombre de Jesús. Y dice ese versículo, Isaías 43, 19, dice, he aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Si te hirieron en el pasado, perdona. Suelta a aquellos que te hicieron daño. Sé libre de tu pasado, deja de mirar atrás. Desierto es un lugar de trato, al igual que el pozo. Desierto es un lugar que te puedes perder fácilmente, que puedes empezar a dar vueltas y te pierdes, no ves horizonte, no hay futuro en el desierto. Pero Dios promete que en medio del desierto iba a poner un camino. ¿Sabes quién es ese camino? Ese camino es Jesucristo. Ese camino es la gracia de Dios en medio de tu prueba, porque la gracia de Dios te da la capacidad para superar desierto. La gracia de Dios te da la capacidad de superar tus desiertos. Dios abre un camino. ¿Sabes qué simboliza el camino? Que si hay un camino, hay un destino, hay una meta. Dios, en medio de tu desierto, en medio de tu pozo de desesperación, siempre aparecerá un camino que es Cristo, marcando un horizonte en el nombre de Jesús. No mires atrás, mira hacia adelante en el nombre de Jesús, hacia tu destino profético. Segundo punto, y me salto cosas que tenía en mente. No miremos lo que nos rodea. Miren, José en el pozo solamente veía oscuridad, solo veía soledad, solo escuchaba silencio. David, incluso siendo rey, habiendo sido ungido como rey, tiene que huir temeroso por su vida y encerrarse en una cueva, la cueva de Adulán, donde los sueños parece que se mueren. Adulán, donde los sueños mueren. Y ese rey ungido está en la cueva encerrado. Pareciera como que el sueño de Dios se perdió. 10 espías van a la tierra prometida y traen malos informes. Ellos ven gigantes, ven fortalezas, puertas fortificadas, pero en cambio 2 de ellos, Josué y Caleb, ven las promesas de Dios cumplidas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos el problema que nos rodea, vemos los gigantes que nos atormentan, vemos las puertas fortificadas, las ciudades grandes, o en cambio vemos la tierra prometida en el nombre de Jesús. La Biblia continuamente dice, no temas, no temas. Dios más, no sé cuántas veces, más de 60, más de 100 veces, dice, no temas, no temas, no temas. Yo te digo en esta noche, no temas. Yo sé que lo que te rodea es muy grande, pero no temas. Yo sé que lo que te aflige duele mucho, pero no temas. Sigue habiendo un sueño, sigue habiendo una promesa de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Mateo 14 dice que Pedro está viendo un fantasma junto con todos los discípulos. Estaban en la barca, en el centro del mar, y una tempestad muy grande
grande se levanta, comienza el viento a soplar con fuerza y a lo lejos dice que ve como un fantasma y ellos tienen miedo y Jesús le dice, no temáis, porque en medio de la tribulación, en medio de la tormenta es normal tener miedo, pero Dios aparece diciendo, no tengas miedo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Voy a romper un imposible. Voy a ver un milagro, mando una palabra y yo voy a romper esto que me dice que yo me voy a hundir. Sobre tu palabra voy a andar. Pedro coge valor y dice, ya voy. Los demás discípulos le dicen, Pedro, tú estás loco, te vas a hundir. No saques el pie, que te hundes, que tú eres pescador, que sabes que el agua, si no sabes nadar, te hundes. Pero Pedro dice, si es el maestro, me ha dicho que vaya, yo voy. Pedro saca un pie, lo apoya sobre el agua y ve que el agua es firme como una roca y comienza a caminar. ¿Sabes por qué? Porque la mirada de Pedro estaba puesta en Jesús, porque su mirada estaba sobre los ojos de Jesús. Y mientras él mantuvo la mirada en Cristo, se mantuvo en pie. Mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, se mantuvo en pie. Pero cuando él comenzó a mirar lo que le rodeaba, dice la Escritura literalmente que comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando vemos los problemas que nos rodean, nos hundimos? Sin ánimo, sin esperanza. Nos desilusionamos, dejamos de buscar a Dios. Porque hemos comenzado a mirar lo que nos rodea. Pero de repente dice la Escritura que Jesús se fijó en sus ojos, extendió su mano y entonces Pedro buscó a Jesús y en cuanto lo vio, agarró su mano. Deja de mirar lo que te rodea y vamos a seguir mirándole a Él. Dice la Escritura que volvieron caminando una vez más sobre el agua. Si no puedes hacerlo tú solo mirando a Jesús, tranquilo, sigue mirando lo que Él te va a llevar de la mano en el nombre de Jesús. 3. Otra mirada es la miopía. Es un problema muy común el tener miopía. Miopía es ver todo como más pequeño. Te ves insignificante a tus propios ojos. Dice la Escritura, me estoy acordando dice la Escritura de que Saúl, el rey, era de grande estatura. Dice la Escritura que él sobrepasaba a toda la demás gente del pueblo por encima del hombro. Él era alto. Pero dice la Escritura, dice, aunque eras alto, a tus ojos eras pequeño. ¿Cuántos de nosotros nos vemos con ojos miopes, nos vemos pequeños, insignificantes, que no valemos? Tenemos una visión de nosotros mismos tan pequeña. Vemos a veces los planes de Dios con nosotros y decimos, madre mía, es imposible, yo no tengo esa capacidad, es imposible que Dios me use, yo no tengo ese don, yo no tengo esa habilidad, ¿cómo Dios me va a usar? Mejor que me use para limpiar la iglesia, yo no tengo para más. Abraham se miró a sí mismo, pero se miró sin miopía. Es verdad que su cuerpo estaba como muerto, pero se miró sin miopía. ¿Cuántas veces Dios ha dicho todo lo que tú harías para Él? Pero tú y yo decimos, es imposible, jamás lo voy a alcanzar. Y nos limitamos a poner otras prioridades. Como vemos que es inalcanzable a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, de repente dejamos de luchar por el sueño de Dios y ponemos otras prioridades, otros hobbies por delante del sueño de Dios. Mi corta mirada me recluyó en una cueva. Te contaría un testimonio personal. Cuando a mí me ordenaron de obrero hace ya unos cuantos años, estaba disfrutando muchísimo viajando y de repente vuelvo a España y cuando llego aquí, para mi vergüenza lo digo, vi tan difícil trabajar aquí y me vi tan insignificante yo que dije, Dios es incapaz de usarme aquí, yo no valgo, Dios no puede usarme para alcanzar los sueños que me ha dado. ¿Y sabes qué? Decidí hacer otras cosas, dedicarme a la música, dedicarme a tocar, dedicarme a grabar. Y muchos pastores latinos, amigos, me llamaban y decían, Israel, estás perdiendo el tiempo, ¿por qué te has desenfocado? ¿Por qué no sigues buscando a Dios? ¿Por qué no sigues capacitándote? ¿Por qué estás haciendo eso? No era nada malo, era música, estaba bien, grabar, pasar tiempo grabando, tocando, pero que te hacen perder tiempo.
Todo debido a la miopía, a verse pequeño ante los ojos de uno mismo. Pero te digo una cosa, Dios jamás te dará un sueño que tú puedas alcanzar con tus propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te diera un sueño que pudieras alcanzar con tus propias fuerzas, el día que alcances ese sueño, tú te llevarías la gloria y te vanagloriarías porque tú has alcanzado eso en tu propio esfuerzo. Pero Dios te va a dar algo tan grande, tan fabuloso, tan maravilloso, como nos contaba hoy nuestro hermano Pedro, de estar en la cárcel, de que más de 70 presos se entreguen a Dios. Dios te va a dar algo tan grande que vas a decir, me siento insignificante, soy incapaz de llegar, pero Dios te va a decir, tú no serás capaz, pero mi capacidad en ti sí lo va a hacer, mi gracia en ti sí lo va a lograr. Yo te voy a capacitar, yo te voy a preparar y te voy a llevar a ese punto, a ese lugar donde te voy a usar para mi gloria. Y mi gloria no te la vas a llevar tú, sino que va a ser para mí siempre, porque vas a ver y reconocer de que el trabajo lo hice yo, de que el llamado lo hice yo, de que yo te preparé y te envié, te usé. Yo siempre lo hice. En mi gracia, mi favor sobre ti, en el nombre de Jesús. Mira, un cuarto punto, ¿cuántas veces tenemos una mirada egoísta? Egoísta no entra en el reino de Dios. El egoísmo es un espíritu contrario al espíritu que reina en el reino de Dios. Egoísmo es contrario al Espíritu de Cristo. Dice la Escritura de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre. Dios mismo se despojó de sí mismo. Pero muchas veces nos miramos a nosotros de forma egoísta porque queremos alcanzar sueños para ser vistos, ser usados, para satisfacer nuestro ego. Muchas veces buscamos el aplauso del mundo, pero te digo algo, prefiero el aplauso del cielo que el aplauso en la tierra. Es más importante el aplauso en el cielo que el aplauso en la tierra, en el nombre de Jesús. Hoy ha habido un aplauso en el cielo cuando más de 70 presos se han entregado a Dios. Eso es un aplauso en el cielo. No se necesitan aplausos en la tierra. Mejor que los ángeles aplaudan a los recién llegados a ser inscritos en el libro de la vida. Prefiero ser aplaudido en el cielo que no ser aplaudido aquí en la tierra. El egoísmo siempre es contrario a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Te pregunto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por fama, por ser vistos, por tener una agenda llena, por decir, hermano, estoy de visita, me he hecho la foto, estoy aquí, estoy allí? ¿Por qué lo hacemos? Marco Witt tiene una canción, creo que era una canción y un libro, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué dejo mis noches en vela? ¿Por qué dejo a mi familia tantos días para estar de gira? ¿Por qué lo hago? Y el estribillo de la canción dice, es por ti. Lo hacemos por Él, no por el egoísmo nuestro. Egoísmo es mirarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos de una forma desmedida. Nos amamos a nosotros mismos por encima de lo que amamos a los demás. Buscamos hacer cosas por buscar nuestro propio beneficio. Eso es una mirada egoísta. Y esa mirada egoísta nos aleja del plan y propósito de Dios. Egoísmo es buscar dones, habilidades, talentos para ser visto y tener agenda. Lucifer fue egoísta. Ezequiel narra la historia de Lucifer. Isaías también narra la historia de Lucifer. Y en ambos pasajes continuamente dice, yo levantaré, yo subiré, yo estableceré, yo me sentaré. Y continuamente es yo, egoísmo. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 12, dice que Dios ha dado dones a nosotros. Y que deseemos y busquemos los mejores dones. Pero muchas veces separamos los siguientes capítulos cuando Pablo está escribiendo una carta y está diciendo, hay dones, hay manifestaciones del Espíritu necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es más importante?
el hablar en lenguas, el tener toda revelación, sabiduría, profecía, milagros. Si no tengo el amor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener dones, talentos, habilidades, ministerios si no amo a mi prójimo por encima de a mí mismo? Si no tengo pasión y compasión por las almas, no estoy en el plan y propósito de Dios. Tengo una mirada egoísta. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es mi interés? Pablo sigue diciendo, capítulo 14, seguir el amor, procurar los dones, porque los dones siempre se manifestarán por causa del amor. Los dones siempre se van a manifestar por causa del amor. Dice la Escritura que Jesús, movida con pasión, hacía milagros. Ahí está respaldado con la Biblia. Jesús, al sentir compasión, hacía milagros. Él no se movía por egoísmo, Él se movía por compasión, por amor. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar y enfocarnos en nosotros mismos. Quizás José se sentía en un lugar privilegiado. Su padre le amaba. Jacob le amaba. Y él era el último de los hermanos. Según la costumbre de ellos, el que heredaría lo máximo sería el mayor, sería Rubén. Él tomaría la mayor posesión y él, por ser el último, tomaría muy poquito. Quizá él buscaba la forma de tener el favor del padre. Hablaba mal de sus hermanos para tener aún más favor del padre, para tener quizás más riquezas, más posesiones, mejor estatus, para poder gobernar sobre ellos. Quizá José tenía una mirada egoísta. La mirada egoísta corta el propósito de Dios. Dice la Biblia, dice, no buscando cada uno su propio interés, sino el interés de los demás, parafraseando. 5, y muy rápido. No te enfoques en tu interior. Muchas veces, como he dicho antes, miramos el sueño de Dios y luego nos miramos a nosotros mismos y nos vemos incapaces. Pero Dios, el sueño que te ha dado, Él ha visto que tú ya lo alcanzabas. Él ha visto que Dios te capacitaba, te entrenaba, te formaba, te consagraba para alcanzarlo. Aunque tú hoy día te veas incapaz por la baja autoestima, te veas incapaz por el poco conocimiento o por tus debilidades, por tus caídas, aunque te veas incapaz, Dios te ha visto que alcanzas. Entonces deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tu incapacidad porque Dios te va a ir formando, deja de mirar tus debilidades porque dice la Escritura, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, tranquilo, Dios pone el querer como también pone el hacer, Dios va a estar trabajando en tu vida y lo que Él empieza, dice la Escritura, Él también lo termina en el nombre de Jesús. Por último, y voy cerrando el mensaje. Punto número 6 para enfocar tu mirada. La soledad del pozo es un lugar para redirigir tu mirada. La soledad del pozo es el lugar para redirigir tu mirada. José se encuentra tirado, abandonado en ese pozo. Un pozo oscuro, solitario, en silencio. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás pasando lo que estás pasando? Estás pasando lo que estás pasando por causa del propósito de Dios, por causa del sueño de Dios. Pero Dios tenía que corregir cosas en José. Dios no podía levantar a José como gobernador con 17 años. Dios tenía que formarle, forjarle en el horno abrasador. Y es por eso que Dios lo mete en ese pozo solitario. El pozo es el lugar de silencio donde Dios va a poder hablarte al oído. Pozo es el lugar de silencio donde Dios podrá hablarte al oído. Y entender que aún estando en el pozo, aun que tu familia te haya abandonado, aunque la enfermedad llamó a la puerta de tu hogar, Dios sigue estando a tu lado. Ese es el propósito del pozo. Ese es el propósito de la soledad. Escuchar el silbo apacible, la voz de Dios.
Salmo 73 y Salmo 77 los escribió un líder de alabanza llamado Asaf. Era uno de los principales, era un, como decimos en Murcia, era un máquina, era un fiera. Era tremendo dirigiendo. Era profeta, era un adorador profético. Dios se usaba de él para profetizar cantando. Era increíble. Pero él de repente tiene una situación difícil. Y él mismo dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ese director de alabanza que tenía planes de parte de Dios, que iba a alcanzar a un sueños mayores, de repente se ve en una situación que dice, empieza a preguntar, ¿Dios sigue haciendo milagros? En el Salmo 77 dice, ¿Dios sigue contestando oraciones? Parafraseando, ¿se terminó su misericordia? Tiene una situación complicada. Yo considero que era una enfermedad, porque así lo dice un versículo más adelante. Una enfermedad, una aflicción, quizá en su alma. El Salmo 73 dice que él estaba viendo la prosperidad de los malos. Quizá él estaba viviendo pobre. No lo sé. Pero esa situación que le rodeaba, dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar mira los malos que prosperan. Mira aquellos que siguen escarneciendo con sus bocas y le va bien. Mira aquel que peca y peca y peca y le va bien y prospera. No lo entiendo. Y yo que sirvo a Dios me enfermo. Y yo que amo a Dios me caigo. Dios que quiero servir a Dios, estoy en un pozo tirado solitario. Todos tenemos que pasar por un momento en medio del sueño de Dios donde nos vamos a encontrar solos, abandonados y sin saber si Dios seguirá contando con nosotros. Un lugar, un pozo oscuro donde pensamos que el sueño de Dios murió. Pero pozo no es el lugar donde los sueños mueren. Pozo es un lugar donde la voz de Dios te reafirmará de que el sueño sigue vigente sobre tu vida. Casi pierdo la fe, decía Asaf. Pero dice verso 17, hasta que entré en el santuario, yo me gusta decirlo así, hasta que entré en su presencia, y entonces entendí. Necesitamos muchas veces entrar en el pozo de la soledad para poder recurrir y volver a la intimidad con Dios. Esa intimidad donde Dios reveló sus planes sobre ti. Volver a la intimidad para que Dios te vuelva a hablar. Y te diga, sí, puede ser que tú pienses que el sueño murió, pero el sueño soy yo. Nunca morirá el sueño. Nunca morirán los planes que tengo acerca de tu vida. Pozo es un lugar de encuentro. Desierto es un lugar de encuentro donde vemos y escuchamos la voz de Dios. Decía el Salmo 77, verso 10. Y dije, diciendo Asaf, enfermedad mía es esta, pero traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Termino con esto, hermanos. En medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tus dolencias, del abandono que te hicieron tus hermanos, en medio de tu soledad, en medio de tus situaciones que no puedes desviar la mirada de ellas porque son muy grandes, en medio de tu pozo solitario y silencioso, recuerda los años pasados. Recuerda los años atrás donde Dios te sanó. Recuerda los años atrás donde Dios te volvió a hablar. Recuerda los años atrás donde Dios te proveyó todo lo que tú necesitabas. Recuerda los años atrás donde Dios extendió su mano y te sacó de ese pozo tenebroso y oscuro. Recuerda los años atrás donde Dios te cuidó, te restauró, donde Dios te sanó. Si miras para atrás, que sea para acordarte de que Dios jamás te dejó abandonado. Si miras a tu alrededor, que sea para decir, todos vosotros, gigantes y ciudades fortificadas, no podréis contra el Dios Todopoderoso. Si alguna vez miras en tu interior, que sea para decir, Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, te pertenece a ti. Y yo te aconsejo en esta noche, que no mires atrás,
Que no mires a tu alrededor, que no mires a tu interior, sino que mires siempre hacia adelante para que tus sueños revivan en el nombre de Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Adelante, cualquier moderador, pero permítame hacer una oración antes de terminar. Padre y Dios de la gloria, tú has hablado lo que tú has querido en esta noche. Tú has hablado todo lo que tú has querido, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que nos hagas centrar nuestra mirada en ti. Que hagas que no miremos lo que nos rodea, que el egoísmo y el orgullo desaparezcan de nuestra vida, de que a pesar de que estamos en situaciones difíciles y en pozos oscuros, saber y entender de que tus sueños y planes sobre nosotros siguen vigentes. Señor y Padre, oro por cada persona que me esté escuchando hoy, mañana o cualquier día. Oro por ellos y oro por vosotros y declaro en el nombre de Jesús palabras de vida sobre vuestra casa, sobre vuestro ministerio, sobre todo lo que emprendáis en el nombre de Jesús. Declaro que lo que Dios ha comenzado en vosotros, Él va a terminar y perfeccionar la obra en el nombre de Jesús. Que Él también va a moldearos, consagraros hasta el día de nacer en el propósito del Dios viviente, en el nombre de Jesús. Que Él va a poner el querer como también va a poner el hacer, por su buena voluntad. Bendigo tu casa y todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para mi gran familia, Conquistando Corazones.